Bon, l'histoire du conflit colombien est complexe, surtout si on rentre dans les détails. Mais pas de panique, on va vous résumer ça. Depuis les années 1950, en Colombie, une guerre civile oppose les secteurs économiques les plus puissants aux classes laborieuses, principalement dans le monde rural. Face aux aspirations des masses paysannes qui souhaitent une meilleure répartition des terres, l'élite politique répond par la violence. En conséquence, des groupes armés de paysans s'organisent et apparaissent dans le pays. L'un d'eux se consolide fortement et donne naissance, en 1964, aux Forces armées révolutionnaires de Colombie. À leur tête, Manuel Marulanda et Jacobo Arenas transforment le groupe en une structure politico-militaire de type marxiste-léniniste. À l'époque, la lutte armée apparaît comme la seule option viable face au pouvoir des classes dirigeantes colombiennes. Bon, le gars là, sur la photo, est-ce que vous savez qui c'est? Son nom est Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, mais il est plus connu sous le nom de son alias, Simón Trinidad. C'est un ancien guérillero membre des Forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Sauf qu'aujourd'hui, il est en prison. Et pas en Colombie, non. Aux États-Unis, dans une prison de haute sécurité. Un truc sérieux. Mais attendez, pourquoi un ancien guérillero colombien serait en prison aux États-Unis? Et puis le conflit colombien est terminé. Les FARC ont signé la paix avec Bogota. C'est quoi ce bordel? Pour comprendre, il faut remonter un peu en arrière. Pas dans l'histoire de Simón Trinidad seulement. Il faut remonter en arrière dans l'histoire du conflit colombien. La élite colombiana es una élite periférica, es una clásica élite periférica, acomplejada, necesitada de mantener las diferencias con los sectores populares, necesitada de mantener un relato que justifique su dominación en un país del siglo XXI que todavía conserva estructuras de dominación propias del siglo XIX. Es una élite que nunca ha temido acudir a la violencia para conseguir sus objetivos y mantenerse en el poder. Es una élite que aparentemente es culta, aparentemente tiene mundo, es global, pero a pesar de eso no tiene una agenda nacional, no encarna un proyecto nacional, solamente encarna un proyecto de clase. Y en ese sentido no ha logrado consolidar un discurso, un relato de nación que integre a todos los colombianos y que les permita encontrar un sentido para su vida en comunidad. En buena medida la élite ha sido responsable no solamente de perpetuar un estado de cosas profundamente desigual en Colombia. Colombia está entre los 4 países más desiguales del planeta en términos socioeconómicos, sino además ha sido la responsable de mantener una cultura política premoderna que ha convertido a la sociedad colombiana no en una sociedad de clases, sino en una sociedad de estamentos, en donde prácticamente no hay movilidad social, hay un profundo clasismo en todos los estratos de la sociedad colombiana, y eso la ha convertido en una sociedad profundamente conservadora, en donde los cambios y las transformaciones han sido muy lentos y se han dado normalmente tras muchos sacrificios y muchas luchas por parte de los sectores populares. Bon, on reprend. Les FARC affrontent l'État colombien et celui-ci tente d'écraser les FARC. Ne parvenant pas ni l'un ni l'autre à vaincre son adversaire, des négociations s'ouvrent en 1984. L'objectif, pour les FARC, est de réintégrer la vie civile à travers la participation politique. Un parti est donc créé avec plusieurs forces de gauche, l'Union patriotique. Et c'est à partir de cet événement qu'entre en scène Ricardo Palmera. ¿Listo? Lo primero que tenemos que advertir es quién era Ricardo Palmera o quién es Ricardo Palmera. Ricardo Palmera, antes de ingresar a la guerrilla de las FARC, era un prominente político de la ciudad de Valledupar,
una persona que ingresó al partido político Unión Patriótica y debido al exterminio que inició el Estado colombiano en contra de este partido, pues Ricardo Palmera empezó a ser objeto de amenazas y gran parte de sus compañeros fueron asesinados, lo que lo obligó a él a tomar las armas y a refugiarse en las montañas de Colombia en la antigua guerrilla de las FARC-EP. Luego Ricardo Palmera, quien era más que un jefe militar, era un jefe político, ideológico, con una gran capacidad de expresión y sobre todo con una formación. Ricardo Palmera fue miembro o es miembro de una familia muy prominente en Valledupar, una familia de las clases dominantes en Valledupar, que entendió el oprobio, que entendió la pobreza y se solidarizó con las causas de la gente pobre en el país. Y eso lo llenó de convicción para ingresar también a la guerrilla de las FARC. Producto de ese ingreso, pues Ricardo Palmera en el año 98 fue nombrado como uno de los líderes negociadores durante el proceso de paz de El Caguán, suscrito entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Posteriormente, una vez se rompen estos diálogos, Ricardo, como delegado en Ecuador, en Quito, Ecuador, es capturado por realizar gestiones humanitarias a favor de reiniciar los diálogos y sobre todo por encontrar una salida al problema de las personas secuestradas y los guerrilleros que se encontraban en cárceles. En ese marco fue detenido y el gobierno de Ecuador lo extradita a Colombia y el gobierno de Colombia inmediatamente inicia un proceso para extraditarlo a los Estados Unidos, un proceso express en una situación muy extraña, en la medida en que Ricardo Palmera nunca había sido acusado por un delito de narcotráfico, sobre todo. Y la petición en ese tiempo ya... Cuando conociste a Simón Trinidad, ¿cómo lo viste? Por eso no se lo podían llevar a Estados Unidos. Eso dice en el cable. Bueno, yo conocí a Simón Trinidad siendo parte también de las FARC-EP. Él hacía parte de la negociación con las FARC en el Caguán en ese momento, al lado del jefe negociador Raúl Reyes. Simón es un hombre caribe, es un hombre que nació en la costa atlántica del país, un hombre que por su idiosincrasia es un hombre muy alegre, es un hombre que tiene un contacto muy humano con la gente, un hombre inteligente, él es economista de profesión, comprometido. Él fue capaz de renunciar a su condición de clase porque Simón viene de una familia acomodada, él nació en una cuna acomodada, pero Simón renunció a todo eso por defender pues la causa de los más humildes. Ya en Estados Unidos, Ricardo Palmera le es iniciado un proceso por narcotráfico y terrorismo. Pero oigan ustedes, se requirieron 4 juicios, porque ningún jurado en los 3 primeros juicios se puso de acuerdo respecto a la responsabilidad penal de Ricardo Palmera en el delito de narcotráfico o hostigamiento para cometer actividades terroristas. Se requirieron solo para este delito alrededor de dos juicios y ningún jurado en los Estados Unidos logró condenarlo. Es decir, nunca existió unanimidad en los jurados. Posteriormente son cambiados los cargos de una manera ilegal y Ricardo Palmera es acusado por el delito de instigar para secuestrar ciudadanos norteamericanos. Todo por el hecho de una captura que realizó la antigua guerrilla de las FARC de un grupo de contratistas en Colombia que se encontraban realizando operaciones militares en las cuales pues, Ricardo Palmera como individuo nunca participó. Alors attendez, résumons. Ricardo Palmera, devenu Simón Trinidad dans la guérilla, est arrêté puis est extradé aux États-Unis. Ne pouvant pas l'accuser pour narcotrafic, on l'accuse d'enlèvement de citoyens nord-américains. Dans le cas présent, des citoyens nord-américains qui réalisaient des opérations militaires en Colombie.
Simón se encontraba en la hermana República del Ecuador haciendo gestiones de paz para la liberación de Ingrid Betancourt y algunos funcionarios que resultaron ser de la CIA haciendo inteligencia en el sur del país y al parecer su nave por la que estaban haciendo ese espionaje se cae y los guerrilleros de la FARC pues los toman como rehenes, dado que para esa época había una iniciativa por parte de esa guerrilla de las FARC, Ejército del Pueblo, de hacer un intercambio humanitario, porque muchos de los prisioneros políticos que se encontraban en las cárceles y penales del país eran combatientes de esa organización insurgente que estaba librando una guerra revolucionaria para la toma del poder político en Colombia. Entonces lo que ocurrió es que Ricardo Palmera fue condenado a 60 años, situación que ningún ciudadano colombiano nunca se ha expuesto a 50 años porque esta es la pena máxima, ¿no? Y Ricardo Palmera hoy cumpliría más de 21 años en una cárcel en los Estados Unidos. Él se encuentra en una cárcel Supermax con medidas, es una cárcel donde se ubica a la gente con medidas especiales, ¿cierto? Aislado, con un proceso de aislamiento, sin poder conversar, sin poder hablar con nadie, en una verdadera situación de tortura, tratos crueles e inhumanos, en la medida en que es una cárcel con un amplio régimen de vigilancia, ¿cierto? Con medidas administrativas especiales que le impide tener las condiciones normales de cualquier preso en un régimen restrictivo de privación de la libertad. Esto lo ha soportado por más de 20 años, ¿no? Aislado, sin poder conversar con muchas personas, ¿no? Y sin poder, si se quiere, tener contacto de manera frecuente con sus familiares, inclusive con dificultades para tener conversaciones con su defensa legal. Le cas de Simone Trinidad n'est pas qu'une simple affaire judiciaire. C'est aussi un révélateur du rôle joué par les États-Unis dans le conflit colombien. Car si on vous parlait de guerre civile au début de ce film, il ne faut pas oublier que le puissant voisin du Nord a été l'un des acteurs permanents de la guerre en Colombie. Sí, en 1903 Estados Unidos incide en la independencia panameña para poder obtener el control sobre el Canal de Panamá, lo que produce una ruptura no solo diplomática, sino incluso ideológica entre Estados Unidos y Colombia, que se alargará durante toda la primera mitad del siglo XX. Esta ruptura viene a recomponerse solo a partir de 1950, cuando en Colombia asume el presidente Laureano Gómez, un presidente conservador, ultracatólico, que si bien veía a Estados Unidos con una profunda desconfianza, primero por su origen anglosajón y segundo por su condición protestante, para Laureano su referente era la España de Franco, decide, digámoslo, restablecer relaciones con Estados Unidos, pasar por encima de sus propios prejuicios y acercarse a la potencia del norte, en buena medida porque su único referente, que es Franco, en ese momento se encuentra aislado, porque es el último aliado que tenían los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, a partir de ese momento, Colombia envía el Batallón Colombia como miembro de la Fuerza Multinacional de Paz de las Naciones Unidas en la Guerra de Corea, y a partir de ese momento se recomponen las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, no solamente desde el punto de vista diplomático, sino desde el punto de vista comercial. Hoy en día Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, sino también desde el punto de vista político y militar. Es decir, político en cuanto las decisiones políticas de fondo y de profundo calado en Colombia se han tomado siempre con la aquiescencia y la venia de la Embajada de los Estados Unidos. Y desde el punto de vista militar, porque pues, el año 59 marca el triunfo de la Revolución Cubana, una nueva relación de los Estados Unidos con América Latina basada en la seguridad nacional
Y en esa lógica el ejército de Colombia pues establecerá una profunda vinculación con los Estados Unidos. No solamente se comparten objetivos estratégicos, sino que además se comparten, en particular desde que Colombia pasó a ser socio de la OTAN, se comparten pues toda suerte de procedimientos, de formas de llevar a cabo los asuntos militares, los propios rangos militares se homologaron, las referencias del armamento se homologaron, y en ese sentido, al menos en términos formales, hoy por hoy el ejército colombiano es un ejército más de la OTAN. Si bien no somos miembros, pero sí somos socios. Y desde el punto de vista operativo, pues la vinculación es tan estrecha que nuestros militares han ido por generaciones a hacer cursos de formación en Estados Unidos, han participado en la Escuela de las Américas, han aprendido allí tácticas contra insurgentes como la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, las guerras las operaciones psicológicas, y las han implementado durante el transcurso del conflicto armado, ¿no? Hubo un momento que había como una especie de equilibrio en la guerra, ¿sí? Sobre todo cuando se va al Caguán. En el Caguán nosotros no tuvimos toda la información de lo que estaba ocurriendo al interior de las fuerzas militares. Es decir, las fuerzas militares en ese momento no tenían un presupuesto, ¿sí? Muchos soldados andaban con las botas rotas, con fusiles oxidados, obsoletos, desmoralizados, y una guerrilla que crecía dándole golpes contundentes. Así se llega al Caguán. Pero en el Caguán entonces Pastrana y los asesores de él y los gringos se dan cuenta que ahí sale a la luz pública lo que el país y el mundo en realidad no conocía, que era una guerrilla moderna, supremamente fuerte en cuanto a su armamento, en cuanto a su gente. Usted ve los desfiles de las entradas nuestras en la televisión, es un ejército. Pastrana entonces en el Caguán, ¿qué plantea? Hay que hacer un plan Colombia, con la ayuda de los Estados Unidos. ¿Cuánto costaba ese plan Colombia? Hay cifras conservadoras que dicen que costaba 10.000 millones de dólares. Y eso es lo que se vio durante toda esta década de finales de los 80, de comienzos de los 90, hasta que lo convierten enseguida en otros planes derivados, como el Plan Patriotas, el Plan de Consolidación. Pero efectivamente ya eso fueron palabras mayúsculas. ¿Contra quién iba esa ofensiva? Usted recuerda que los Estados Unidos había hablado de la Iniciativa Regional Andina, que era el combate contra la droga, por eso es el problema tan tenaz. Acuerde que a nosotros nos decían, ustedes son el cuarto cartel de la droga. Nos delegitimaban a nivel, digamos, de la opinión pública. Porque entre los planes, si están haciendo operaciones militares de bombardeos, también los gringos directamente, pues era la lucha contra los carteles. Y así la vendían, ¿sí? Cuando efectivamente lo que estaban haciendo era la lucha contra insurgente, ¿sí? Toda esa vaina se les desmorona. Pero ellos logran, los Estados Unidos, sí, impulsar todo este plan que ellos dicen, no, es que ya Colombia es un estado inviable. Y entran a operar con todo y en cierta medida logra, digamos, aplacar la cuestión. Ahí es donde tal vez hay como una contraofensiva del ejército colombiano. Y efectivamente nos dan como una sorpresa táctica, ¿sí?
porque entonces hay cambios en la inteligencia militar con el asesoramiento norteamericano. Entonces entran la cuestión ya de la tecnología muy alta y el infiltramiento a las filas de la guerrilla. Entonces te ponen un chip pequeño, te lo mandan en una libreta, en una libra de azúcar, en una de sal, y vienen los bombardeos. ¡Tran! 20 guerrilleros muertos, 30 heridos, y así nos van dando algunos golpes, porque además nosotros no reaccionamos inmediatamente. Por eso te hablo de una sorpresa táctica. El camarada Manuel Marulanda Vélez decía, evitemos las concentraciones de personal, porque nosotros, por ejemplo, para la toma de Mitú, se lograron unificar más o menos y concentrar unos 2.000 guerrilleros, ¿sí? Y mover 2.000 guerrilleros usted no lo puede hacer a escondidas con las cuestiones. Se da, por ejemplo, lo que pasó en el batallón París, ahí en el Meta. No se replieguen en los camiones. ¿Sí? La gente no creía todavía que eso existía, la alta tecnología. No utilicen los radios en los campamentos. No utilicen celulares, que después nos ponen o les ponen un misil ahí en las piernas, en el punto del dedo gordo, por decir algo, ¿sí? Cette nouvelle technologie militaire, apportée par les États-Unis, a directement touché l'intimité de Ricardo Palmera. En septembre 2010, dans le département du Putumayo, au sud du pays, un campement guerrillero est bombardé. Parmi la vingtaine de personnes tuées, il y a Lucero Palmera, qui était la compagne de Ricardo Palmera dans la guérilla, ainsi que leur fille, Alix, qui pourtant était une civile. Le camp avait pu être localisé avec précision grâce à un piège tendu à la jeune adolescente. Celle-ci avait été approchée à son insu par l'armée colombienne qui avait placé sur elle une puce électronique en sachant qu'elle allait visiter sa mère. Aujourd'hui, les FARC ont en grande partie déposé les armes et réintégré la vie civile. Ricardo Palmera est lui-même l'un des signataires des accords de paix de La Havane. Mais alors, pourquoi le maintenir encore en prison? Yo creo que la razón tiene que ver con enviar un mensaje a las luchas de liberación en el mundo, ¿cierto? Enviar un mensaje a los rebeldes políticos de que para los Estados Unidos este es el único delito que no se perdona. Si ustedes miran, muchos narcotraficantes o muchos paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos y recibían penas menores. Ricardo Palmera, por el hecho de ser guerrillero, recordemos que la extradición por razones políticas en cualquier legislación del mundo está prohibida, pues Ricardo Palmera se encuentra privado en una cárcel en los Estados Unidos, no por ser narcotraficante, no por ser terrorista, sino por ser un rebelde político y haber encauzado la acción de la rebeldía, ¿no? Y lo más importante aún que quisiera dejar claro es que Ricardo Palmera, teniendo la oportunidad de seguir en rebeldía, él decidió apoyar firmemente el acuerdo de paz firmado en el año 2016. Tanto así que decidió someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los sistemas de justicia creado en el acuerdo de paz, y rendir cuentas y asumir su condición de rebelde y mandarle un mensaje muy fuerte a los guerrilleros colombianos que era el único camino que nos quedaba a todos los colombianos, era el camino de la solución política negociada. Nosotros tenemos una deuda muy importante con Ricardo Palmera por haber impulsado desde su espacio, desde su sitio de reclusión generado por el imperialismo, ¿cierto? Tomó la decisión de apostarle a la paz, que es la decisión más grande que puede tomar un revolucionario.